Cuando escuchamos noticias de guerras, conflictos en Medio Oriente o tensiones entre naciones como Israel e Irán, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué dice la Biblia? ¿Ganará Israel? ¿Estamos en los últimos tiempos? Son preguntas válidas, pero lo más importante no es quién gana una guerra, sino entender qué está haciendo Dios a través de los acontecimientos. Dios tiene un plan con Israel. Israel es más que una nación con un gobierno o ejército. En la Biblia, Israel es el pueblo escogido por Dios para cumplir propósitos eternos. Desde Abraham hasta Cristo, la historia de la redención tiene una raíz en Israel. Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3, habla sobre la promesa de Dios a Abraham. Haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esto no significa que todo lo que Israel haga sea perfecto. Dios ha sellado con ellos un pacto que sigue vigente. Aunque ahora mismo Israel ha dado la espalda a Dios, totalmente. De hecho, muchos siguen esperando al Mesías. Las guerras que involucran a Israel suelen tener no solo consecuencias políticas, sino también implicaciones espirituales y proféticas. Las guerras no sorprenden a Dios. Jesús nos advirtió que antes del fin habría guerras y rumores de guerras. Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El conflicto entre Israel e Irán puede ser parte de ese panorama profético. Irán, un país que en muchas ocasiones ha declarado su deseo de borrar a Israel del mapa, representa más que un enemigo físico. Es un símbolo del espíritu de oposición que el mundo ha tenido contra el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿ganará Israel? Solo Dios lo sabe. Y si me dieras a mí la opción de responderte a esta pregunta, yo sinceramente te digo que sí, Israel ganará esta guerra. Puede ser contra Irán, pero también puede ser con otras naciones. De hecho, la palabra de Dios dice que Israel se quedará sola. Militarmente, Israel ha demostrado fuerza e inteligencia. Tú y yo no debemos poner nuestra confianza en armas ni alianzas humanas, que eso es lo que está haciendo Israel, confiar en su poderío humano. Es una pena que desde los atentados terroristas del grupo Hamás el 7 de octubre no ha habido un quebrantamiento por parte del pueblo de Israel. ¿Qué han hecho en cambio? Atacar. ¿Qué han hecho? Poner su confianza en armas, en alianzas humanas, depositar su confianza en su poderío militar. Muy pocos en Israel se humillaron ante Dios, muy pocos. La verdadera victoria de Israel no está en aviones o en misiles, sino si permanece bajo la cobertura de Dios. Y ahora nos estamos dando cuenta que Israel ha desechado a Dios de sus vidas. Por eso Dios permite que los enemigos se levanten contra ellos. De hecho, si tú analizas la palabra de Dios, te das cuenta que Dios utilizó naciones enemigas de Israel para enviar juicio. Ahí entra Persia, ahí entra Babilonia, ahí entran tantas naciones que han oprimido al pueblo de Israel. Y Dios la ha permitido totalmente para que se humillen. Dios permitió que se produjeran esos atentados terroristas el 7 de octubre para que el pueblo se humille. A pesar de todo lo que sucedió, esa fiesta que se estaba realizando, con esos ídolos, ese desmadre, bueno, todos sabemos, vimos imágenes, ¿no? Pero Dios lo permitió por algo. Dios podía haber cogido y en ese momento haber cerrado esa zona
Incluso, como hemos visto en diferentes historias en la Biblia, que los enemigos se confunden entre ellos y al final se atacan. Victoria tremenda, por cierto, para el pueblo de Israel, con su rey Josafat. Los enemigos confundidos, Dios podía haber hecho eso. Ya lo hizo, pero no lo permitió por algo. Hemos visto a pocas personas en Israel humillarse ante Dios. Muy pocas. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, dice David en el Salmo 121, verso 4. Esto no significa que no haya dolor, que no haya peligro, que no haya pérdida, pero sí afirma que Dios tiene la última palabra. Aun si una batalla se pierde, el plan de Dios no se detiene. La victoria más grande será espiritual y no militar. Estamos más cerca del regreso de Cristo. Todo conflicto en Medio Oriente debe recordarnos una cosa: Jesucristo viene pronto. Cada guerra, cada crisis nos está recordando que este mundo no es nuestro hogar y que se acerca el día en que el príncipe de paz, como hemos compartido en la reflexión anterior, el príncipe de paz, Jesucristo, reinará desde Jerusalén. Zacarías capítulo 14, verso 3 y 4 profetiza que en el futuro el mismo Señor peleará por Jerusalén y pondrá a sus pies en el monte de los olivos. Por eso hacemos esta pregunta: ¿ganará Israel esta guerra y las que vienen? Sinceramente, yo pienso que sí. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer los seguidores de Cristo? ¿Qué debe hacer la Iglesia? Orar por la paz en Jerusalén. No temer porque Dios tiene el control. Seguir anunciando el Evangelio porque el fin se acerca. ¿Qué debemos hacer? Interceder también por las naciones, incluyendo Irán. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer la Iglesia? Confiar en la soberanía de Dios más que en políticos, más que en presidentes, más que en gobiernos. Que eso es lo que ha hecho Israel: confiar en su poderío militar, en su inteligencia. Estaba leyendo Isaías capítulo 54 y el título de Isaías 54, versión Reina Valera 1960, es el siguiente: El amor eterno de Jehová hacia Israel. Y esto me ha llamado mucho la atención. Mira lo que dice el versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Israel representa o es representada como una mujer estéril. Había estado sin fruto durante el exilio, pero Dios promete restauración y multiplicación. Aunque estuvo sin hijos, ahora vendrá una abundante descendencia espiritual. Aquí está hablando de la futura restauración de Israel, pero también está hablando de la Iglesia, nacida de la fe como parte del plan redentor de Dios. Y de esto habla Pablo. ¿Y de qué manera lo hace? Gálatas capítulo 4, verso 27. Ensancha el sitio de tu tienda, porque te extenderás a la derecha y a la izquierda. Recordar que el profeta Isaías está hablando de la nación de Israel. Dios le dice a Israel que se prepare para crecer. El pueblo volvería del exilio y naciones serían añadidas a su herencia. Esto incluye a los gentiles, que aquí es uno de los problemas más grandes que tiene la nación de Israel, el tema de los judíos y la exclusión de los gentiles. De hecho, Pedro es confrontado en varias ocasiones por Pablo porque Pedro hacía acepción de personas. Pedro no se quería juntar con los gentiles. Para los judíos, los gentiles, los samaritanos, eran perros. Pablo le tiene que exhortar, Pablo le tiene que tirar de la oreja a Pedro. Oye, Pedro, no estás actuando bien. Pues esta profecía fue cumplida parcialmente en el regreso del exilio, la expansión del Evangelio desde Jerusalén. No temas, pues no serás confundida, dice el versículo 4. Israel ya no llevará vergüenza, su pecado trajo juicio, pero Dios le promete restauración, le promete dignidad, le promete honra. Hasta que Israel se vea sola, contra las cuerdas,
Muchos entonces invocarán al Señor. Si tú analizas la historia de Israel, te darás cuenta que ha sido avergonzada a través de toda la historia. Lo sigue siendo. Sigue siendo avergonzada hoy en día. Los medios de comunicación avergüenzan cada día, se avergüenzan de Israel. De hecho, muchos hablan de que ojalá Hitler exterminara por completo a la nación de Israel, a los judíos. Es triste, pero este es el pensamiento humano. Dios no ha terminado con Israel. Porque tu marido es tu hacedor, dice el versículo 5. Dios se identifica como el esposo de Israel. Y esa es una imagen de una alianza íntima. Habla de fidelidad, habla de compromiso eterno. De hecho, el título te lo vuelvo a mencionar. El amor eterno de Jehová hacia Israel. A pesar de que Israel es infiel a Dios, a pesar de que Israel ha dado la espalda a Dios, Dios permanece fiel. Y está esperando a que la nación, a que el pueblo se vuelva, se humille, se arrepienta. El pacto de Dios con Israel no se ha roto. Sigue siendo su pueblo escogido y Pablo así lo confirma. Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. Porque tu marido es tu hacedor. Y a partir del versículo 6 en adelante dice lo siguiente: como a mujer abandonada, con misericordia eterna te tendré compasión. Aunque Israel fue dejada, entre comillas, por un tiempo, la dispersión, el exilio, Dios afirma que su amor eterno va a traer restauración. Y si lo dice la palabra, se cumplirá. Ese es un cumplimiento profético. El retorno de Israel como nación, año 1948. Y eso va a tener una plenitud en el reino mesiánico. Así juré que no me enojaré contra ti, dice el versículo 9 en adelante. Como en los días de Noé, Dios hace un pacto de paz con Israel. A pesar de los juicios, su misericordia no se apartará. Dios promete paz para Jerusalén, lo cual apunta al reinado de Cristo. Desde Sión. Te invito a que leas Isaías capítulo 2, versículo 2 en adelante. Pobrecita, fatigada, tus ventanas haré de piedras preciosas. Versículo 11 y 12. Israel que sufre cada día golpes, Israel que muchos quieren que sea destruida, ahí sigue, pues será reconstruida con gloria y belleza. Jerusalén será levantada con esplendor. Está hablando del futuro de Jerusalén, un futuro restaurado. Si puedes, lee Apocalipsis capítulo 21. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, versículo 13. Habla de una generación futura de israelitas instruidos directamente por Dios, en conocimiento, en paz, en verdad. Con justicia serás adornada. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Este versículo a mí me encanta. Este versículo es increíble, es una promesa. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Muchas veces utilizamos este versículo, ¿verdad? La Iglesia lo utiliza cuando sufrimos oposición, ¿verdad? Cuando se levantan malvados contra nosotros. Pero si lees el contexto de la historia, este versículo va dirigido hacia Israel. Recordar el amor eterno de Jehová hacia Israel. Está hablando de la nación. Si alguno conspirare contra ti, contra Israel, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y vemos cómo Irán, vemos cómo naciones enemigas de Israel están conspirando. Están deseando destruir a la nación. Dios promete seguridad y justicia. Por supuesto que hará justicia. Todos los males que está haciendo la nación de Israel. Dios en su tiempo hará justicia. Dios está permitiendo toda esta situación en Israel para que se vuelvan. Aunque se levanten enemigos, no tendrán éxito porque no es Dios quien los envía. Esta es una promesa para Israel hoy. Muchas naciones se han levantado, pero Dios guarda su plan. Su plan que el hombre no puede desbaratar. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Otra vez, otro versículo que se utiliza mucho y lo sacamos de contexto.
Y utilizamos este versículo para un montón de cosas, cuando es un versículo que Dios ha dedicado exclusivamente a la nación de Israel. Dios garantiza protección sobrenatural para Israel. No habrá arma espiritual ni física que prevalezca contra su propósito. Otra profecía que habla de protección para Israel y para los siervos de Dios. Esa es su herencia. Te invito a que leas este capítulo al completo de Isaías 54. Es una carta de amor, es una promesa de Dios a Israel, a su restauración, a su redención, a la victoria. ¿Tú qué crees? ¿Ganará Israel esta guerra que ahora mismo tiene contra Irán? Sin dejar de lado que todavía tiene un frente abierto en la franja de Gaza contra el grupo terrorista Hamás. Que esto es interesante, porque aquí en España hay muchos medios de comunicación que hablan de que Israel tiene una guerra contra el pueblo palestino. Error. Posicionamiento. Quieren poner al pueblo en contra de Israel. No. Israel no tiene nada contra los palestinos. Es contra el grupo terrorista Hamás, que están en el poder porque ellos han querido. El pueblo no los ha votado. Han sido ellos. Y ahí vemos las imágenes, cómo roban los alimentos, cómo roban los cargamentos de ayuda humanitaria. Vemos cómo Irán les financia las armas. ¿De dónde sacan los grupos terroristas de Hamás las armas? Si no tienen dinero, ¿de dónde lo sacan? Irán. Irán y muchas naciones. No podría decirte Rusia, pero podría decirte naciones muy reconocidas, Emiratos Árabes. Al final hay un grupo de naciones con su religión, el Islam, por delante, con esa creencia de destruir Israel, que les está financiando. Les dan las armas al grupo terrorista Hamás, al grupo terrorista de Hezbollah, al grupo terrorista del Daesh, Boko Haram, ISIS. Bueno, es que hay tantos grupos terroristas que tú te pones a pensar de dónde sacan las armas. ¿Qué naciones suministran armas a estos grupos terroristas? Irán es la primera. Les suministran armas para que puedan todos los días atacar a Israel. Y esto no te lo cuentan los medios. Y muchos dirán, pues yo estoy en contra de Israel, pues yo estoy a favor de Irán. Muy bien. Pero déjame decirte que la palabra de Dios, la creas o no, es real. Y si Dios dice que va a cuidar, va a proteger a Israel, se va a hacer real. Y si Dios permite que ahora a Israel le vengan estas situaciones, estos ataques, es porque Dios está zarandeando a la nación. Dios está esperando a que la nación se vuelva a Él. Isaías 54 es un pasaje, es un capítulo de amor y de esta promesa de Dios a Israel. Aunque Israel está pasando por guerras, ha pasado por exilio, ha pasado por holocausto, ha pasado por oposición, Dios no se ha olvidado, Dios no ha olvidado su pacto. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Romanos capítulo 11, versículo 1. Dios es eterno y Él no olvida sus promesas. Dios es fiel hacia Israel. Dios nos ha injertado por la fe en ese olivo eterno. Y estamos viendo el cumplimiento de sus planes en Jerusalén. Y veremos en los próximos días cómo Dios va a proteger a la nación. Yo así lo creo. Los medios que se encargan de ofrecer imágenes falsas con inteligencia artificial, mostrando imágenes de así está Israel destruida, Tel Aviv, que luego son mentiras. Hay testimonios de personas que están viviendo en Tel Aviv y dicen que no, que es todo lo contrario. Quieren dar a entender que Israel está perdiendo esta guerra, como han hecho en esa guerra de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Los medios de comunicación que están en contra de Rusia porque es una nación, te guste o no, que no quiere rendirse, que no quiere humillarse hacia la Unión Europea. Rusia quiere ir por libre de la mano con China y otras naciones. Pues los medios de comunicación se encargan de decir que Rusia está perdiendo la guerra. Eso es mentira. Yo lo siento, pero Rusia no está perdiendo la guerra. Es más, Ucrania
está perdiendo más y más, aunque Europa le está suministrando armamento. El poderío de Rusia no lo podemos contar, pero no está perdiendo la guerra. Israel no está perdiendo la guerra. Nosotros tenemos que orar. Orar por Israel, orar por Irán, orar por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, orar por la paz. Y Dios hará en su tiempo. Ese es nuestro cometido, ese es nuestro llamado, ese es nuestro deber, orar por la paz en Jerusalén. Y luego llegará el anticristo, ¿verdad? Traerá esos años de paz, de falsa paz, y entonces será todo un caos. Entonces comenzará la persecución a los cristianos, que ya la tenemos. En ciertos países, en Irán se persigue a los cristianos, y hay gente en Europa que los defiende. Las promesas de Dios se cumplen. Y si Dios ha prometido que va a proteger a la nación de Israel, lo hará. Si Dios ha prometido que nos va a proteger a nosotros, lo hará. Hoy más que nunca tenemos que buscar al Señor cada día y orar. Orar por la paz en Jerusalén. Orar por la paz en Irán. Porque Dios tiene misericordia de Irán, de Israel. Dios quiere que todos se arrepientan. Dios quiere que todos tengan un encuentro personal con Él. Y Dios está permitiendo estas guerras. Las está permitiendo porque al final Él da libre albedrío a las personas. Y así nosotros lo utilizamos para hacer guerra. Es el momento de orar más que nunca por la paz en Jerusalén.